Canal 6 Internacional presenta Foro del 6. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer compartir con ustedes, como todos los días, desde nuestros estudios en la colonia Palmira, en la querida ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa, cuando son las 7:01 de la mañana en todo el territorio nacional. Es un placer, como siempre, que nos acompañe todos los días aquí en el Foro del 6. Los invito a que nos sintonicen en el www.canal6.hn. Esa es nuestra página web. Si usted va saliendo de su casa, sintonice el 87.7 en el FM de su radio. Y si usted está saliendo de su casa y anda su celular en mano, baje nuestra app Canal 6 Honduras y sintonícenos en el Facebook Live. Queremos que nos sintonice también en el Facebook Live, para que ustedes, si ya está en la oficina, si cumple trabajos nocturnos, si entra temprano a sus labores, pues que sintonice Canal 6 Honduras en Facebook y sintonice en vivo el programa en Facebook Live. Bueno, antes de presentar a mi invitado esta mañana, quiero contarles que ayer hubo una nueva revuelta en el centro penal en Santa Rosa de Copán. De nuevo continúan los incidentes en los centros penales. De nuevo continúan los incidentes en los centros penales. Ayer en Santa Rosa de Copán, una persona fallecida y 5 personas heridas, incluyendo al subdirector de ese centro penal. Ayer fue esa actividad. Acuérdense que la semana pasada también hubo revueltas. La semana anterior también hubo revueltas. Mucho ojo con lo que está pasando en los centros penales. ¿Qué es lo que está pasando, abogado Germán McNeil, en los centros penales? ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí? ¿Hay ingobernabilidad? ¿Sigue habiendo el desorden? ¿Hay orden y por eso protestan? ¿Qué es lo que está pasando? Pero queremos que le cuente al pueblo hondureño con absoluta responsabilidad. En el tema internacional quiero destacar 2 noticias. Ayer el presidente Donald Trump tuvo una participación en una de sus giras y se refirió de forma muy fuerte a Guatemala. Ha dicho que no están colaborando con lo que él estaba aspirando. Y el otro tema internacional es que ayer renunció el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, después de marchas constantes desde hace 13 días en Puerto Rico y en las diversas provincias de ese país. Ayer interpuso su renuncia, que lo que ha trascendido es que a partir del 12 de agosto va a dejar su vacante y le va a ocupar la persona que en el sitio de dirección de ese país ocupaba la subgobernadora o la segunda en el mando. Pero lo cierto es que Ricardo Rosselló hasta ayer fue gobernador de Puerto Rico. Han salido a las calles miles de personas a exigir su salida y ayer se convirtió en júbilo. A eso de las 12 de la noche, hora de Puerto Rico, 10 de la noche, hora de Honduras, se convirtió en un tremendo júbilo en ese país. Y el otro tema que quiero destacar es que ayer tuvo una participación el presidente del Comité Central del Partido Nacional, don Reinaldo Sánchez, y ha dicho que el Partido Nacional está listo para iniciar algunas reformas, que ellos no tienen temor, dice, a referirse a la segunda vuelta, que se puede hablar, a la ciudadanización de las mesas, pero que es urgente ir a un próximo proceso electoral con reglas nuevas. Eso dijo en una reunión amplia de todo el Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Veremos cómo se va desenvolviendo esto. Lo cierto que la reunión en el Congreso Nacional está pendiente ese tema de reformas profundas, está pendiente el tema de elección de concejales, están pendientes muchas cosas ahí que requerimos
que los diputados se reúnan para que puedan discutirlas. Antes los invito a que se afilien a la mejor cooperativa de Honduras, a la COACEL, a la cooperativa de los maestros. La COACEL tiene una nueva app y está rifando extraordinarios premios para ustedes, motos, carros, buses y menajes de casas. La COACEL, la mejor cooperativa de Honduras. Bueno, doctor Julio Raudales, vicerrector de la querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, economista de prestigio de este país, ¿qué tal ha estado? Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y estar aquí presente en este canal tan importante del país. ¿Cómo le ha ido, doctor? Bien, 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 trabajando, ¿no? Trabajando. ¿Qué valoraciones tiene en relación a esto que ha pasado ayer en Puerto Rico, con la salida del gobernador que ha concitado una opinión mundial? Bueno, la verdad es que la situación en Puerto Rico ha sido compleja ya desde hace bastantes años. Puerto Rico acumuló una deuda fiscal de más de 70.000 millones de dólares. Solo para que los televidentes tengan una referencia, 70.000 millones de dólares es más o menos unas 3 veces el Producto Interno Bruto de Honduras. Puerto Rico y Honduras son países relativamente similares, ¿no? En términos por lo menos físicos. Es decir, Puerto Rico es una isla muy pequeña, más pequeña que Honduras. Tiene una población relativamente igual a la de Honduras. Y bueno, es un país latinoamericano, pero lo que parece increíble es que el gobierno haya acumulado tanta deuda, ¿no? Y que tenga tanto problema fiscal siendo, digamos, un país tan pequeño. Hay que recordar que Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Es decir, desde comienzos del siglo XX, Puerto Rico prácticamente no fue nunca independiente, como sí lo fueron, digamos, Cuba y República Dominicana, allá en las Antillas, sino que decidieron ellos continuar siendo un estado de los Estados Unidos, aunque gozan de algunos elementos de libertad. Por ejemplo, ellos no participan en las elecciones de los Estados Unidos, y su gobernador es un gobernador, o sea, ellos no son un estado en sí de los Estados Unidos, su gobernador es independiente, ¿no? Sin embargo, las relaciones internacionales de Puerto Rico son las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Entonces, es una combinación rara de elementos la que define a este país, y las circunstancias en las que se llevó a cabo esta situación obviamente emergen primero de los problemas fiscales que el país tenía, de esa deuda tremenda que de alguna manera lastró muchísimo la provisión de servicios públicos en ese país, y en segundo lugar el tema del huracán que pasó hace un par de años allá en Puerto Rico, que destruyó prácticamente toda la isla. Donald Trump, que prácticamente no hizo ningún esfuerzo importante para reconstruirla, y esto por supuesto que también profundizó el descontento de la población, de tal manera que hace más o menos unos 7 días pues ellos salieron a la calle, la gente, y a solicitar o a pedir que el gobernador Rosselló renunciara, lo cual se llevó a cabo pues a la medianoche de ayer, ¿no? Lo que colmó el vaso fue una serie de conversaciones que salieron a la luz pública donde el gobernador cuestionaba al homosexualismo y algunos cuestionamientos a algunos sectores de la sociedad, y cosas bastante contundentes, bastante fuertes para el pueblo puertorriqueño, incluso para algunos países de nuestra América. ¿Usted cree que eso fue lo que hizo que la gente estallara con estas protestas masivas? ¿O hay ahí también asuntos de corrupción que los puertorriqueños han estado denunciando? Por supuesto, siempre, evidentemente, este es un elemento que ha estado presente en los últimos años en toda Latinoamérica, ¿no? Ya puedes ver que, por ejemplo, en Perú hay 5 expresidentes. Los 5 expresidentes de los últimos 20 años, 30 años... Presos. Están presos, ¿verdad? Fujimori, que fue presidente durante toda la década de los 90, y de ahí en adelante, pues todos... Alejandro Toledo, detenido la semana anterior Toledo, en Estados Unidos. Estaba prófugo en los Estados Unidos y que ya fue detenido y va a ser extraditado
o ya fue extraditado a Perú. Ollanta Humala. Ollanta Humala. Alan García que se suicidó, suicidó, sí. O sea, y también PPK. PPK también, sí, Pedro Pablo Kuczynski. Tú puedes ver que todos los presidentes, y eso es muy interesante en el caso del Perú, ¿no? Están tras las rejas, o prácticamente con a un paso a ir a la cárcel. Luego puedes ver situaciones muy similares en Guatemala, en El Salvador, donde ya ha habido prácticamente 3 presidentes que están acusados y 2 de ellos en cárcel, ¿verdad? En el caso de Costa Rica hay 2 expresidentes también por temas de corrupción, ¿verdad? En Panamá hay un expresidente también. Es decir, pareciera que hay toda una ola fuerte de manifestaciones, tanto legales como ciudadanas, en contra de la corrupción, y esto evidentemente Puerto Rico no fue ajeno a ello. También hay acusaciones de corrupción para el gobernador Rosselló allá en Puerto Rico, y por supuesto que lo que sucedió ayer fue la conclusión de todo un movimiento ciudadano que al final dio el traste con el gobierno de esa isla, ¿no? Le doy la bienvenida a don Luis Colindres, secretario general del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, y buenos días también, maestro. Luis, un gusto. Realmente siempre es un honor compartir con el maestro Julio Raudales y contigo también, que siempre pues, buscamos la objetividad en las posiciones y el establecimiento y el esclarecimiento para la población de lo que buscamos nosotros como institución política hoy. Bueno, quiero que entremos al tema de reformas electorales porque ustedes dos son conocedores de esos temas. Ayer ustedes sostuvieron una reunión como Comité Central del Partido Nacional y establecieron casi, digamos, una postura oficial. ¿Cuál es esta postura en el tema de reformas electorales? Bien importante. Primero, que queremos la ley antes que el nombramiento de las personas. Nosotros creemos que el fortalecimiento de las instituciones pasa porque puedan tener su reglamentación, pasan porque puedan tener aprobada la nueva ley electoral. La posición de Libre, en este caso, que representa el segmento de la oposición más radical, es que no es necesario tener una nueva ley electoral para que tomen posesión las personas a esos cargos que son completamente importantes. Además de eso, nosotros como partido queremos que la evaluación a las personas que van a estar en esos cargos sea pública y sobre todo que siga el proceso que sigue un magistrado a la Corte Suprema de Justicia, un magistrado al Tribunal Superior de Cuentas, que son procesos públicos, transparentes y son de convocatoria general de diferentes proponentes, pueden ser los mismos partidos políticos o pueden ser otros sectores que propongan al Congreso Nacional, personas con suficiente idoneidad. Después de eso, al decir nosotros que estamos listos para aprobar la nueva ley, en la nueva ley deben haber reformas. ¿Qué tipo de reformas? Ok, primero nosotros estamos proponiendo la ciudadanización de las mesas electorales. ¿Qué significa ciudadanizar las mesas electorales? Significa que dejen de estar los partidos políticos metidos en el control de la mesa electoral y que se acrediten para estar en la mesa electoral sean personas que provengan de la ciudadanía. Puede ser al azar, puede ser por sugerencia de diferentes sectores. El procedimiento, pues ese procedimiento se establece en un acuerdo que básicamente sería delegado para el Consejo Nacional Electoral, para que técnicamente evalúe de dónde pueden provenir ellos. La oposición está enfrascada en que no, en que quiere, por ejemplo, Libre no renuncia a su representante de mesa electoral. Luego el Partido Liberal, no sabemos si está en la capacidad de renunciar o no. Alguna ala conservadora dice que sí, otra ala conservadora dice que no, pero la propuesta ahí está para nosotros como partido, es importante eliminar cualquier tipo de posibilidad que se genere tráfico de credenciales o que se genere acuerdos en las mesas electorales en el momento del escrutinio. Después de eso, tenemos una posición clara en el apoyo y fortalecimiento a la participación de la mujer. Nosotros como Partido Nacional hemos venido
generando cambios de apertura para darle participación y beligerancia a la mujer, no porque sea el sexo opuesto, sino porque sabemos que tiene toda la capacidad y que lo que ha tenido es falta de oportunidades. Nuestro partido al interno las ha abierto y hoy esperamos nosotros que en esta nueva ley también le abra más las puertas a la mujer hondureña, capaz, inteligente y sobre todo trabajadora. Luego de eso, nuestra posición está completamente clara en la reelección. Proponemos una reelección tipo Estados Unidos. Queremos que se reglamente dentro del texto constitucional, queremos que se reglamente dentro de la nueva ley. Sin embargo, habrá que esperar cuál es la disposición de los demás partidos políticos, porque no podemos hablar de un plebiscito en las próximas elecciones sobre la reelección. Luego, tenemos una posición clara y contundente sobre lo que puede ser diputados por distrito. Y diputados por distrito ha generado sobre la oposición una mala campaña, porque lo que pretendemos nosotros como Partido Nacional es darle la posibilidad al elector que esté más cerca de su autoridad, de su Congreso. Además de eso, darle más representatividad al territorio nacional para que los legisladores residan en todo el país a través de los distritos electorales. Cada distrito sería representado por un diputado. Y hay muchas otras reformas más, Juan Carlos, estas son las más representativas. Cuando nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y ustedes están de acuerdo con el voto electrónico? Decimos sí. Solo permítame hacer una pausa y me cuenta del voto electrónico y le doy la palabra también al doctor Julio, porque este tema del voto electrónico y el tema de la segunda vuelta electoral también lo abordaron. Claro que sí. Les consulto después de la pausa. Me permite, con el permiso de ustedes, brevísima pausa. Regreso rápidamente aquí en el foro del 6. Y este viernes no te puedes perder Bienvenida a la Mañana, porque junto a una experta tocaremos este tema interesante para las parejas y es tips para mantener la relación caliente. Wow, Catherine, también no se pueden perder el juego que vamos a tener, porque se viene Adivínalo si puedes, pero con un toque de dificultad que usted no se puede perder. Todo. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma Le doy la palabra al doctor Julio Raudales para que me dé una valoración en torno a lo que ha dicho el señor secretario general del Comité Central del Partido Nacional, don Luis Colindres, en torno a este tema de reformas electorales. Y luego quisiera conocer también la posición del Partido Nacional en cuanto a dos temas: el voto electrónico y luego el tema de la segunda vuelta, que también se habló en la reunión del Comité Central el día de ayer. Don Julio, ¿sus valoraciones en torno a este tema de reformas? Mira, yo creo que hay, afortunadamente, en la mayoría de la ciudadanía del país un consenso de que es necesario hacer cambios importantes en la democracia de Honduras, ¿verdad? Y creo que el sistema democrático hondureño se está quedando anquilosado. Ya no responde el sistema, la institucionalidad, a las necesidades de apertura que el país está teniendo. Por lo tanto, es fundamental que se hagan cambios, y cambios profundos. Yo creo que ha sido un error no, por ejemplo, tener una nueva ley electoral en el país. Desde hace mucho tiempo se está pidiendo esto, ¿no? Y lamentablemente los cambios en más de 20 años prácticamente han sido más cosméticos. Lo que se ha hecho es remendar la ley actual, y esto no da para cubrir con las necesidades que la ciudadanía está requiriendo de sus autoridades, del Estado en general en este caso. Hay, creo que ya bastantes ejemplos. El caso de las últimas elecciones creo que es el más evidente, pero las elecciones internas o las elecciones primarias del año 2013 también nos dejaron una lección muy amarga de cómo puede
un sistema que no es coherente, repito, con lo que la ciudadanía está requiriendo, afectar entonces el tema democrático. Y para la gente sentir que está participando, sentir que su voto tiene un valor importante en términos de las autoridades que va a poner es fundamental. Entonces, yo creo que esto es un elemento clave. Yo rescato de lo que dijo Luis, rescato dos elementos que para mí son fundamentales. El tema de la ciudadanización del proceso, no de las mesas, del proceso de todo el en general. proceso. O sea, yo creo que es un error claro, es un retroceso desde mi perspectiva personal. Creo que es un retroceso que se esté pensando en que las instituciones electorales en el país tengan representantes de partidos. Deben ser ciudadanos también. Hay muchos ejemplos en la mayoría de los países que tienen claramente un sistema democrático más abierto que en Honduras. Los institutos o los tribunales electorales son totalmente ciudadanos. Son personas de reconocida trayectoria. O evidentemente no podemos pedirle a alguien que no sea de ningún partido, Sí, ¿verdad? apolítico es difícil, sí. No existe esa palabra de apolítico existe. en el caso de los seres humanos, ¿verdad? Sí, no Pero existe. el tema acá es que sean personas con reconocida trayectoria en el desarrollo democrático de los países, ¿verdad? Y que se sepa que son lo suficientemente honestos, ¿verdad? Para que puedan ser árbitros adecuados. ¿Quiénes podrían entrar en esa? Yo no te voy a dar ¿Se han nombres mencionado, ahora. por ejemplo, los estudiantes universitarios que estén a punto de graduarse? Pues eso estamos hablando de la ciudadanización de las mesas, que también es importante. Pero, a ver, yo creo que en el país hay gente con trayectoria reconocida como para que se pueda ir adelante con esto. Podrían mencionar muchos nombres, pero no lo voy a hacer. Ese es un elemento que para mí es clave. Entonces, ciudadanizar la institucionalidad y el proceso. No solamente las mesas. Yo estoy de acuerdo con que las mesas también sean en países como los Estados Unidos, como Perú, como Chile, como Costa Rica. A ti te llaman simplemente, ¿verdad? Un mes antes de las elecciones y te dicen, usted fue seleccionado, ¿no?, para que sea la persona encargada. Y hay una de obligatoriedad para cumplir con Claro, eso. y el ciudadano está obligado a presentarse ese día a la mesa, ¿verdad? Evidentemente después de un entrenamiento que le hagan, y él es la persona. No hay 10 representantes de 10 partidos en cada mesa, hay 2 o 3 personas que están ahí únicamente recogiendo los votos y después contando esos votos y llenando las actas, ¿verdad? Sin que en esto haya ninguna injerencia de los partidos políticos. Para mí esto es clave. Y el segundo elemento es el tema de lo que mencionaba Luis también, lo de la segunda vuelta. Mira, hasta hace muy poco esto era bastante discutible, ¿verdad? Y cuando tú comparas los países latinoamericanos, había, digamos, en un 50% países que tenían segunda vuelta o balotaje y en un 50% países que no. Lo que sucede es que cuando hay un bipartidismo que ha sido, digamos, el modelo fundamental en el último siglo, digamos, en el siglo XX, en la mayoría de los países latinoamericanos no hay ningún problema con esto, porque si solo son 2 partidos no tiene por qué haber balotaje, ¿no? El modelo mexicano fue, digamos, el modelo más importante en esto, ¿no? Prácticamente un modelo de un solo partido durante 70 años. El PRI. Y después apareció el PAN y el PRD. Y ahora que tiene 3 partidos más bien, yo creo que eventualmente va a aflorar en México la necesidad de que haya balotaje también, ¿no? Pero esto porque es un modelo ya tripartidista. En el caso de Honduras hemos tenido un modelo bipartidista hasta el año 2013. O sea, apenas tenemos una sola elección, Sí. o 2 elecciones, mejor dicho, ya con 3 partidos preponderantes, hegemónicos, ¿no? Sí. Porque hay 10 partidos, 10, 12 partidos, pero Y están 15 por crearse. pero digamos hegemónicos. Digamos, en el 2013 hubo 4 partidos que tuvieron representación importante, y en el 2013 y en el 2017 3 partidos. Acá yo creo que sí es muy importante que este tema de la segunda vuelta se tome con seriedad, porque esto nos deja una mayor claridad de cuáles son las preferencias, por un lado, del electorado, y en segundo lugar, permite que haya... o sea, abre la puerta para que se den, digamos, alianzas políticas de manera más legitimante, ¿no? O sea, en vez de estar haciendo alianzas políticas por debajo de la mesa
entre partidos, ¿verdad? Que sucede mucho aquí en el país, mejor que los partidos políticos, una vez que termine la primera vuelta, pacten entre ellos y digamos, mira, yo voy a llamar a alguien que quedó, digamos, en tercer lugar o en cuarto lugar, voy a llamar a mi electorado y hagamos alianzas o pactos de manera explícita, abierta, para que esta situación pueda mejorar la gobernabilidad del país. Yo creo que con estos dos elementos, Luis, estaríamos dando un grado de apertura fundamental. Ya el tema del voto electrónico es un tema que puede discutirse, ¿verdad? Hay gente que está a favor, hay mucha gente que dice que más bien es la manera más fácil de hacer trampa, ¿verdad? Claro. En Venezuela es muy claro, ¿verdad? En Venezuela tienen voto electrónico y un sistema electoral bastante automatizado y sin embargo gana ahí el que el gobierno quiere, ¿no? Entonces nada garantiza en el tema del voto electrónico. Y hay un elemento en el que yo discrepo con Luis, y es el tema de la reelección, ¿verdad? El tema de la reelección, desde mi perspectiva, está prohibido por la Constitución de la República. La Constitución misma de la República establece cómo se hacen cambios en esa Constitución. En el año 2012 se dio una apertura para que en el artículo 5 se permitiera, mediante las figuras del plebiscito y el referéndum, preguntarle cualquier cosa a la población, ¿verdad? Hasta ese momento el artículo 239 de la Constitución era pétreo y decía que no podía reformarse, pero ya a través de la figura del plebiscito y referéndum, que son las únicas maneras en que puede evitarse una prohibición de este tipo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí pienso que no tiene nada de malo preguntar. ¿El tema de la reelección qué propondría usted ahí? Yo no tengo ningún problema con que se le pregunte a la gente si está de acuerdo o no con la reelección. No tengo ningún problema con eso, y si la gente está de acuerdo, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero creo, porque la historia así lo ha dicho, el 100% de las guerras civiles que tuvimos en el siglo XX en Honduras se dieron porque los presidentes querían quedarse, y el 100% de las crisis graves políticas, incluyendo la del 2009, incluyendo la del 2017, se dieron por la reelección. Entonces, en lo personal, yo pienso que no necesitamos tener reelección en el país, pero no tendría ningún problema con que a la gente se le preguntara, y si la gente dice que sí en un plebiscito, pues la figura se instaura en la Luis Constitución. ya había descartado el plebiscito en su primera participación. No es posible un plebiscito. No lo al está contrario, concitando el al Partido contrario. Nacional, no lo concibe ahí. Al contrario, nosotros hemos visto que no existe ambiente dentro del Congreso Nacional para dar una regulación al texto constitucional o para dar marcha a lo que sería la propuesta del Partido Nacional de reglamentar la reelección. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? El camino puede ser un plebiscito, sí. Sin embargo, la posición del Partido Nacional es que hoy la reelección está abierta y cualquier persona que haya ejercido el cargo de la presidencia de la República puede aspirar nuevamente. En caso del actual presidente, si no se reglamenta, puede reelegirse de nuevo. Estaría en su Ese es el derecho, caso, ¿verdad? estaría en su derecho Porque si no hay quisiera. reglamentación. Estaría en su derecho si quisiera. Sin embargo, el mismo presidente ha dicho que él no va a postularse una siguiente vez. Lo ha hecho ante el público, ante la sociedad hondureña, lo ha hecho ante el Partido Nacional, y lo que nosotros estimamos entonces que es conveniente tomarse el tiempo para que pueda ir a la consulta, para que pueda ir al plebiscito en las próximas elecciones. Ok, sobre la segunda vuelta, con los elementos que el maestro aquí ha mencionado. Hoy en día estamos claros que no existe bipartidismo. En Honduras no existe bipartidismo. Ya no. Y no solo hay dos fuerzas políticas que se pueden consolidar, por ahí tenemos al Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Nacional. Pero Salvador Nasralla demostró ser una fuerza importante. Hay actores también dentro de la política hondureña que generan cierta credibilidad, que pueden impulsar sus partidos políticos o movimientos hacia la presidencia de la República. Entonces, nuestra propuesta como Partido Nacional es estar consciente que el bipartidismo no existe. Y le hago una pregunta aquí para apoyarme con usted también, maestro, es ¿cuántos partidos políticos se van a elecciones internas? ¿Por qué nos vamos a elecciones internas los partidos políticos? Para renovar nuestras estructuras, para renovar
los liderazgos y para tener la posibilidad de seguir aglutinando personas alrededor de nuestros movimientos. Eso nos permite estar en actividad constante y nos volvemos democráticos. ¿Por qué los partidos políticos pequeños no tienen elecciones internas? ¿Usted cree que en esos partidos políticos que no van a elecciones internas hay aspirantes legítimos que pueden tener una propuesta de gobierno interesante para la población? Pero ¿qué es lo que ha pasado a lo interno de esos partidos políticos? ¿Por qué no se abren? ¿Por qué parece que siempre están los mismos? En ese sentido, yo le puedo mencionar aquí a un ejemplo que la población se dio cuenta a nivel nacional, y es que ¿por qué Salvador Narrala no quería ir a elecciones internas con su partido PAC? Con su antiguo partido PAC. ¿Por qué no quería? ¿Por qué no quería someterse a la voluntad interna de su partido? Entonces nosotros... De hecho, no hubo interna, ¿verdad? Y siendo un partido grande, siendo un relativamente. partido grande, sí, siendo un partido Con grande. opciones Sacó un reales caudal de votos con opciones importante. reales de ganar un proceso electoral. Bueno, por lo menos sacó un caudal importante de votos en el 2013, ¿no? Claro. Eso significaba que podía consolidar una membresía. Además de eso, ahí queda demostrado que Salvador Narrala no solo es anticorrupción, sino que es antidemócrata. Antidemocrático. Pero mire, como Partido Nacional estamos estudiando una propuesta basada en lo siguiente. ¿Por qué no nos vamos en una papeleta grande en la fecha de las elecciones internas? ¿Por qué no hacemos unas elecciones primarias? Y en esa misma papeleta, que la quiero aprovechar para mostrarla aquí, para dar un ejemplo. En esa misma papeleta, que todos los partidos políticos... ¿Esa es la que tiene ahí usted en la pantalla? Sí. A ver si nos pueden hacer el favor de acercarla. Mire, déjeme hacer una pausa y le prometo después de la pausa hacer un acercamiento ahí. Muy bien. Solo déjeme hacer una pausa. Voy a una brevísima pausa y quiero mostrar esa papeleta, porque es una papeleta amplia, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos partidos están ahí? Todos los partidos políticos, ejemplificando que pueden estar. Los inscritos actualmente. Él es un ejemplo que podemos poner para decir que la fecha de las elecciones internas pueden servir para abrir la democracia. Muy bien. Y eliminar el bipartidismo en la fecha de las elecciones generales. ¿Lo hacemos ahora, Wilmer, o después de la pausa? Después de la pausa. Bueno, voy a hacer una pausa y le voy a hacer un acercamiento ahí para que nos explique qué es lo que está proponiendo el Partido Nacional y cuál es la idea de mostrar también esta papeleta grande. Ya regreso aquí en el Foro del 6. Abrí la app, subíle a la rola, subí el paseo con tu perro, el tutorial favorito, subilo, subilo, tu baile favorito, subilo, ¿ya viste el video de... ¡Oh! ¡Sí! ¡Compartilo! ¡Subilo! Subí los memes, los trailers, las rolas, los GIFs. ¡Subilo todo! Con tu internet y llamadas ilimitadas de Claro por 40 lempiras. Actívalo, marcando asterisco 777 numeral, opción 3. ¡Claro que sí! En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores. Pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Bueno, quiero mostrar esta imagen. Si nos explica, Luis, qué significa Vea una cosa. esta imagen que ya va a aparecer ahí en la pantalla. Fíjese bien, para el fortalecimiento de la democracia, el Partido Nacional cree que la fecha de las elecciones internas puede ser una elección nacional primaria.
en donde los partidos políticos que existen tendrían la posibilidad de llevar a todos sus aspirantes a la presidencia de la República. Es decir, en vez de que existan urnas del Partido Nacional, urnas del Partido Liberal, urnas del Partido Libre, que imagínense, solo ahí son representantes por mesas electorales de cada uno, todo el costo correspondiente que eso genera. Bastante gente. Si vamos a tener nuevas mesas electorales, una reforma hacia la integración de la mesa electoral, ¿por qué no aprovecharla en esta fecha, de las elecciones internas y hacer una elección primaria y darle la oportunidad a los demás partidos políticos también y aspirantes dentro de esos partidos políticos que puedan postularse con su plan de gobierno, que puedan postularse con sus ideas de gobierno? Y como aquí el bipartidismo se eliminó, si no existe bipartidismo, no tenemos ningún miedo a decir que pueden existir otras fuerzas políticas contendientes reales a la presidencia de la República. Lo que significaría, y si volvemos a la pantalla, por favor, muy bien. lo que significaría, por ejemplo, Ahí hay 3. por ejemplo, que a las elecciones generales, o sea, en la fecha de las elecciones generales, haríamos una elección nacional, pero no dándole participación a 2, podemos darle participación a 3, o podemos darle participación a un 25% de los partidos políticos que sean los que más tuvieron opciones reales de llegar a la presidencia. ¿Cómo se sacan estos candidatos o cómo se sacaron en el 2017, por ejemplo? En las internas y primarias del 2017. Bueno, se sacan los partidos políticos que tuvieron más marcas y a lo interno el candidato que tuvo más marcas de ese partido político. Con esto, usted garantiza que no sigue promoviendo un bipartidismo, porque al final, una segunda vuelta son 2 opciones. Los que están a favor de un candidato o los que están en contra del candidato, y esto se polariza. Pero si usted sabe que existen opciones reales de que la población pueda conocer los 3 mejores aspirantes a la presidencia de la República, esto se vuelve una elección enriquecida, un fortalecimiento a la democracia, elimina por completo las características de un bipartidismo y presenta la posibilidad de otros partidos políticos a luchar por ser la tercera fuerza. El que está en cuarta fuerza política en las próximas elecciones va a querer ser la tercera. Las alianzas, por ejemplo, se pueden dejar para las elecciones primarias, y ahí si pasa uno de los 3 y la alianza favorecida sería la alianza uno de los 3, y pasaría la siguiente fuerza política también a ofrecerse en las elecciones nacionales. Esto sería una segunda vuelta abierta, una segunda vuelta democrática, una segunda vuelta perfilada hacia la construcción de los verdaderos planes de gobierno en el país. Doctor Raudales, su valoración en torno Mira, a yo esto. no me opongo a que haya propuestas innovadoras, me parece más bien muy positivo que podamos discutir y que podamos abrir, digamos, el debate sobre cómo mejorar la participación democrática en el país. Yo únicamente pondría ahí algunos elementos, Luis, que me parece que en los que habría que pensar y ponerlos en el debate, repito. Uno de ellos es que los procesos electorales en Honduras son muy costosos, más costosos, y eso está medido, más costosos que en el resto de Centroamérica e incluso que en Latinoamérica, en términos relativos, ¿verdad? Mira, en los años 90 se instauró, a finales de los años 90 y a comienzos de este siglo, se instauró todo este asunto de las elecciones primarias abiertas, ¿verdad? Con voto directo, incluso con papeleta nominativa de diputados y todo. Y esto, yo recuerdo que era muy innovador en aquel tiempo, se veía como una gran apertura democrática, ningún país lo tenía. Honduras era prácticamente un modelo único, en donde a las elecciones primarias de los partidos iba a votar la gente directamente para elegir a sus candidatos. Eso se veía bastante bien. Por la fotografía, por el nombre. Sí, y por el nombre, correcto. Esto era muy bueno, ¿no? Alcaldes, diputados, presidenciables. Sin embargo, me da la impresión de que a lo largo del tiempo el proceso se ha ido desgastando, ¿verdad? De hecho, repito, en el año 2013 fue como la crisis que se dio en noviembre, diciembre del año 2013 fue como
el clímax digamos, del desgaste de este proceso de elecciones internas, porque al final esto desembocó en un problema interno dentro del Partido Nacional que estaba en el gobierno en ese momento, e incluso dentro del mismo Partido Liberal se habían dado algunos problemas. Y luego también en el mismo año 2013 sucedió una cuestión que para mí no tenía ningún sentido en el nuevo partido, en las internas, en las primarias. En el Partido Libre fueron a internas con una candidata ya elegida, ¿verdad? Entonces, era un poco absurdo, ¿no? O sea, sonaba un poco, ¿para qué vas a ir a internas si ya tenés? Y luego en el 2017 se repite, en ese mismo partido, en el Partido Libre, se repite el mismo proceso, donde se elige a una, la población o la militancia del Partido Libre elige a su candidata en unas elecciones internas y luego, muy tranquilamente, ¿no?, el propietario del partido decide quién va a ser el candidato y saca a la candidata que había sido electa. Entonces, da la impresión de que las primarias, de que este proceso de elecciones primarias de esta forma, como se ha estado llevando a cabo en los últimos años, ya no tiene ningún sentido y lo único que representa es un costo enorme para el fisco. Estamos hablando de casi 1.000 millones de lempiras, ¿verdad? Imagínate cuántos hospitales, cuántas escuelas podríamos equipar adecuadamente con ese dinero. Yo, en lo personal, Luis, pienso que la ley debería establecer que la elección de las autoridades debe correr por cuenta de los mismos partidos políticos. Y es una responsabilidad de los partidos políticos e incluso la misma forma en que se eligen. Hay algunos que se eligen en asamblea, los partidos muy pequeños, todos sabemos que no tienen las capacidades, ¿verdad?, la infraestructura para poder definir cuadros que les permitan a ellos ir a procesos en donde de forma directa se puedan elegir sus candidatos. Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que un partido como el PAC, digamos, que en el 2013 tuvo un caudal importante de votos, debió haber tenido una forma más democrática, ¿verdad?, para elegir a sus autoridades y a sus candidatos, pero no sucedió, y eso en lo que desembocó fue prácticamente en la desaparición del partido, porque el caudal que obtuvo no llegó ni siquiera al 0.5%, ¿verdad?, claro, de votos en el proceso del 2017. Prácticamente el PAC quedó igual que el resto de los partidos pequeños. Fíjate qué interesante, Luis, que entre el año 2013 y el año 2017 se dieron dos situaciones que no se habían dado nunca en la historia del país. Hasta el año 2009, los 5 partidos políticos que existían tenían algún caudal, digamos, los dos más grandes obtenían el 92, 93% de la votación, y entre los otros 3 partidos se repartían el 7, 5, 7, entre el 5 y el 7%. Sí. En el 2013 y en el 2017 la situación cambió dramáticamente. 4 partidos obtuvieron el 99% de la votación. Liberal, Nacional, Libre, PAC y Libre, ¿verdad? PAC. Y los otros 7 partidos que participaron, 6 partidos que participaron, no llegaron al 1% entre todos. Ni sumados todos. Lo cual, de acuerdo a la ley electoral, de acuerdo a lo que establecía la ley electoral, obligaba a que estos partidos desaparecieran. Y no desaparecieron. ¿Debieron haber desaparecido? Es que eso es lo que la ley decía. Dice que cuando un partido no saca ni un diputado por cociente nacional, que también es otro tema que hay que discutir mucho, pero y ahí vamos, el Partido Nacional tiene una propuesta. Y no saca tampoco un caudal adecuado de votos, tiene que desaparecer, lo cual a mí me parece justo porque le ocasiona costos exacerbados al Estado, ¿verdad?, la existencia de estos partidos. Que se vuelvan a formar o que se redeterminen debe ser parte de la apertura democrática y me parece correcto, pero por ejemplo, al partido del general Vázquez, Romeo Vázquez, sí, ellos fueron a la Corte Suprema, que también me parece otra aberración legal, porque si hay un Tribunal Supremo electoral es supremo. Entonces, es supremo, él es el que decide, y ese tribunal decidió que el partido del general Romeo y los otros debían desaparecer. Eso no quita que el hombre va a dejar de participar, puede volver a organizar otro partido, ¿verdad? Claro. Y tratar pero no cumplir con la ley me parece que es la raíz, Luis y amigos de Canal 6, es la raíz de lo que genera
la mayor cantidad de problemas de gobernabilidad acá en el país y es lo que nos ha tenido en estos 2 años en un problema de gobernabilidad tremendo. Entonces yo creo que tenemos que tratar de avanzar, sobre todo en construir reformas innovadoras, que yo en eso aplaudo estas propuestas que está haciendo el Partido Nacional, y digo, hay que llevarlas al tapete de la discusión. Claro. Hay que debatirlas para llegar a acuerdos adecuados. Te repito, lo que se logró en los años 90 a mí me pareció muy positivo. Yo recuerdo que yo iba a otros países y les hablaba de cómo se elegían los candidatos acá a presidente y a diputado por voto directo. Me decían, pucha, qué bonito, o sea, qué democrático, ¿verdad? Se veía muy bien. Ahora, como te repito, desde mi perspectiva esto se desgastó. Si ya tenés un problema grande en un partido que esté en el gobierno debido a una elección interna, y también tenés que otro partido, que es la segunda fuerza, ¿verdad?, elige a su candidato y digamos, va a elecciones primarias, pero con un candidato ya electo, o sea, igual que en Cuba, igual que en los países socialistas, ¿verdad?, que dicen que hay elecciones, pero solo hay un candidato y toda la población vota por ese candidato. Yo no le llamo a eso democracia, perdón, ¿verdad? Entonces, evidentemente, estos modelos, desde mi perspectiva, tienen que revisarse y tienen que cambiar. Ahora, aquí hay una realidad y necesito aprovechar al máximo el tiempo con ustedes. Hay todavía suspensión de reuniones en el Congreso Nacional por casi 3 semanas. La reunión en Gracias se hizo casi a la fuerza, ¿verdad? El Partido Nacional no paró de hacer la reunión, la sesión, mientras los diputados de Libre lanzaban bengalas y todo lo que ustedes vieron. Luego, un tremendo relajo la semana anterior, y esta semana no ha habido reuniones. Es decir, ¿por dónde pasa esto? Convencer a Libre para no aceptar la postura del Partido Nacional que dice primero la ley, después elegimos los concejales. Libre dice primero los concejales y después la ley. ¿Qué hacer para generar ese convencimiento? Luis, quiero que me conteste después de la pausa en el último segmento. Y lo que dice el doctor Raudales, es decir, aquí el tema del bipartidismo quedó ya relegado, pero también hay que ser realistas, Luis. Y doctor Raudales, hay partidos políticos que no sacaron ni 3,000 votos. Ni 3,000 votos. Yo pregunto, ¿con qué moral están exigiendo cuotas de poder? ¿Con qué moral? Déjenme hacer una brevísima pausa y le doy la palabra nomás alrededor del pausa en el último segmento para que aprovechemos al máximo el tiempo. Ya regreso aquí en el foro del 6 esta mañana. Las maras y pandillas han causado luto, dolor. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores, pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Le doy la palabra a Luis. Estoy de regreso a la pausa para que aprovechemos al máximo el tiempo. Nos quedan 6 minutos para que finalicemos el foro de hoy. Mire, primero que todo, toda esta película se llama ¿Complacemos a Libre o seguimos en insurrección? Ellos han tomado una postura que es completamente antidemocrática. ¿Qué son más importantes? ¿Las reformas electorales o que un partido político tenga presencia en una institución? ¿Qué son más importantes? ¿Que tengamos un nuevo proceso electoral o que el Partido Nacional tenga su representante en una institución? Las respuestas son completamente obvias y la ciudadanía lo que quiere
es que los partidos políticos en esta posición tengamos posturas maduras y sepamos que el próximo proceso electoral debe de tener garantías suficientes que nos permitan elevar nuestro civismo activo, participar también en la elección de la próxima autoridad para la República de Honduras, para los alcaldes, para los diputados, pero teniendo las reglas del juego bien claras y con instituciones sumamente fortalecidas. Si las instituciones no están fortalecidas, si el Consejo Nacional Electoral comienza hoy con el pie izquierdo, si el Tribunal de Justicia Electoral comienza hoy con el pie izquierdo, lo que vamos a tener es una población que va a fácilmente asimilar dudas por un proceso electoral próximo. Nadie quiere volver a pasar por el postelectoral 2018. Y lo que nos queda a nosotros es tener una gran oportunidad hoy de cumplir con las reformas. Miren, nuestro partido tiene propuestas. Nuestro partido, ante la problemática que ha visto, presenta algunas alternativas para llevarlas, como bien dice el maestro Julio, al tapete de la discusión, para fomentar y acrecentar la participación ciudadana. Pero tenemos un partido político libre que dice, ok, a nosotros nos nombran a nuestra gente y no nos importa si hay reformas electorales o no. No nos importa si nos vamos con la ley actual o si nos vamos con la ley nueva. Sin embargo, estoy completamente seguro que al no tener ninguna propuesta de reforma electoral que valga la pena discutir para que abiertamente en posiciones democráticas el pueblo hondureño opine también, al no tener propuestas, considero que Libre lo único que está haciendo es justificando desde hoy su próxima derrota electoral, desacreditando el proceso para echarle la culpa al proceso, para echarle la culpa a las instituciones, porque la población no prefiere el camino violento que está tomando Libre y que sus máximas autoridades lo evidencian en el Palacio Legislativo, donde están electos sus autoridades de más alto nivel. Muy bien, don Julio, tengo 2 minutos para que concluyamos esto. Y lo que dice Luis en relación al Partido Libre, ¿le parece esa una realidad? Mira, yo te voy a decir una cosa, Luis. El Partido Libre, y con esto no lo estoy defendiendo, en este sentido está siendo consecuente con sus principios, ¿no? Recuerda que el partido se llama Libertad y Refundación. O sea, lo que yo veo es que Libre lo que quiere está buscando una forma de lograr llegar al poder y desde el poder propiciar los cambios que están de acuerdo con el modelo de Estado que ellos requieren. ¿Verdad? Esto ya sucedió una vez en la década de los 90 y en la primera década de este siglo en Sudamérica. Un presidente, en este caso Hugo Chávez, llegó al poder utilizando los mecanismos electorales que ya existían en Venezuela y una vez en el poder, una vez instalado en el poder, los cambió totalmente, ¿verdad? A la forma que él pensaba que debería de estar organizado el Estado. Luego lo hicieron también, recuerda que Correa en el año 2007 llegó al poder únicamente proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente. Él no tenía ninguna otra propuesta y además no tenía partido y no tenía estructuras. Él se postuló como un outsider y dijo, lo único que yo voy a hacer es una Asamblea Nacional Constituyente, y cuando llegó al poder se dedicó a trabajar para hacer una constituyente nueva. Lo mismo hizo Evo Morales. Entonces, Libre está en ese mismo camino. Por lo tanto, en ese sentido son bastante consecuentes con lo que están proponiendo. Ellos no quieren una nueva ley electoral, ellos lo único que quieren es llegar al poder utilizando los mecanismos actuales, considerando que, o bajo la premisa de que tienen mucho apoyo popular, ¿verdad? Así como lo tuvo en su momento Correa y Evo Morales y también Hugo Chávez, y de ahí en adelante, utilizando ese mismo apoyo popular, propiciar los cambios. Que eso sea bueno, que eso sea malo, pues es algo que también hay que analizar, pero repito, me parece, y esa quizás es la mejor explicación de por qué tienen la actitud
que han tenido en los últimos Ya se me fue el meses. tiempo. Yo les quiero agradecer su comparecencia. Doctor, ¿no hablamos del acuerdo de stand-by? No, yo pensé que por eso venía. Yo venía preparado. Necesitamos hacer un foro para hacer una valoración de ese acuerdo de stand-by con el Fondo De todos Monetario. modos, siempre es muy agradable hablar de política. A mí me sí, gusta. lo sé y le pido disculpas porque lo habíamos invitado para el acuerdo de stand-by. Sí, pero surgen a Luis noticias también. que estas noticias son de última hora, lo que decidió el Comité Central Invitaste a un ayer. experto en política aquí. Y ha estado muy interesante porque usted es conocedor de esto. Y vamos a hacer un foro también por estos fondos que fueron destinados al gobierno de Guaidó, que eran para el Triángulo Norte, que trascendió públicamente en los espacios internacionales. Y con Luis quiero que hagamos un foro muy pronto porque se ha anunciado que va a haber cambios de ministros. Hay ministros que no le están ayudando mucho al presidente. Hay ministros que no le están ayudando mucho al presidente y ha trascendido que pueden haber cambios en las próximas horas. Tengo que irme, Luisito. Le agradezco, Luis Colindres. Doctor Don Julio Raudales, un gusto saludarlo. Gracias a ustedes por esa sintonía. Que Dios bendiga este hermoso país. Si el creador del universo lo permite, los